En consulta médica hay algo que puede cambiar por completo la forma en que se entiende un caso, pero que muchas veces se subestima: la información que proporciona el paciente. A veces, una enfermedad previa, una cirugía antigua, un medicamento que se toma todos los días o una alergia que parece sin importancia pueden ser la pieza que faltaba para comprender lo que realmente está pasando. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué tanto puede complicarse una atención médica cuando el paciente omite información durante la consulta? Hoy vamos a hablar de la importancia de informar adecuadamente durante la consulta médica, no como una responsabilidad exclusiva del paciente, sino como una parte esencial de la comunicación clínica. Porque una buena atención no depende únicamente de lo que el profesional de la salud pregunta, sino también de lo que el paciente comparte. ¡Comenzamos! Bienvenidos a DML, Médicos en Evolución, un micropodcast donde en menos de 10 minutos te explicaremos temas médico-legales, marketing médico y más. Con ejemplos claros y un lenguaje sencillo, te ayudaremos a desarrollar tu profesión de manera práctica y segura. Imaginemos una escena. Una persona llega a consulta por dolor abdominal. Responde a algunas preguntas, pero olvida mencionar que toma medicamentos diariamente, que tuvo una cirugía previa y que alguna vez presentó una reacción adversa a cierto fármaco. La consulta avanza. Se considera un diagnóstico probable y se indican medidas iniciales. Sin embargo, más tarde aparece una complicación que pudo haberse prevenido si esa información hubiera estado sobre la mesa desde el principio. Aquí está el punto central. En salud, la información funciona como la pieza de un rompecabezas. Si faltan piezas, la imagen puede parecer completa, pero en realidad queda distorsionada. El profesional puede tener conocimientos, experiencia y herramientas clínicas, pero si los datos son incompletos, el análisis también puede quedar limitado. Por eso, uno de los primeros puntos que el paciente debe informar son todas las enfermedades o padecimientos que sabe que tiene, no solo las enfermedades graves, no solo las recientes, todas son importantes. Hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, problemas renales, enfermedades respiratorias, trastornos digestivos o cualquier condición diagnosticada previamente pueden influir en la decisión de atención. A veces el paciente piensa: eso no tiene nada que ver con lo que me pasa hoy, pero en medicina, lo que parece separado puede estar conectado. Es como revisar una casa por una fuga de agua y no mencionar que antes hubo humedad en toda la pared. Tal vez parezca otro problema, pero puede ayudar a encontrar el origen real. También es fundamental informar cualquier cirugía o procedimiento realizado en el pasado. Una cirugía antigua puede modificar la anatomía, explicar ciertos síntomas o alertar sobre riesgos específicos. Por ejemplo, un paciente que tuvo una cirugía abdominal previa puede presentar antecedentes relevantes si aparece dolor, molestias digestivas o complicaciones relacionadas con cicatrices internas. No se trata de contar la historia por contarla, se trata de darle contexto al caso. Otro punto clave son los medicamentos y productos que el paciente usa regularmente. Esto incluye tratamientos indicados, productos de venta libre, suplementos o cualquier sustancia que consuma con frecuencia. Además, no basta con decir «toma unas pastillas». Es importante explicar para qué las usa, desde cuándo y si ha presentado alguna alergia o reacción adversa. Muchas veces las alergias se mencionan hasta que ya ocurrió un problema, pero en la consulta, esa información debe aparecer antes de indicar cualquier tratamiento. Una alergia o una reacción adversa puede cambiar por completo una decisión terapéutica. Es como poner una señal de alto en una carretera. No está ahí para retrasar el camino, sino para evitar un accidente. También debe hablarse con honestidad sobre el consumo de tabaco, alcohol o sustancias psicoactivas.
Este punto puede ser incómodo para algunos pacientes, porque existe miedo a ser juzgado. Sin embargo, ocultarlo puede afectar la seguridad de la atención. El consumo de estas sustancias puede influir en síntomas, interacciones, riesgos anestésicos, evolución de enfermedades y respuestas a tratamientos. Por eso, el consultorio debe ser un espacio de confianza, no de juicio. Pensemos en otro ejemplo. Un paciente consume alcohol con frecuencia. No lo menciona porque le da pena. Después, se le da un medicamento que puede tener interacción o aumentar ciertos riesgos. El problema no nació de la mala intención, sino de una información que no se compartió. Por eso, preguntar con respeto y responder con honestidad son dos partes del mismo proceso. Además, el paciente debe proporcionar los documentos clínicos con los que cuente. Recetas, resúmenes médicos, estudios de sangre, estudios de imágenes o cualquier documento que considere importante puede ayudar a reconstruir la historia de salud. Muchas veces esos papeles parecen solo archivos viejos, pero pueden contener datos valiosos, diagnósticos anteriores, resultados comparativos, tratamientos previos o decisiones tomadas por otros profesionales. El expediente y los documentos clínicos son como una bitácora de viaje. Cada estudio, cada receta y cada resumen cuenta como parte del camino que el paciente ya recorrió. Si esa bitácora no se comparte, el profesional puede verse obligado a empezar desde cero, aun cuando ya existía información útil. Ahora bien, informar también implica responder ampliamente a las preguntas del personal de salud. No se trata de contestar solo con sí o no, cuando la situación requiere mayor detalle. Si se pregunta ¿cuándo empezó un síntoma? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué lo empeora? ¿Qué lo mejora? ¿O qué tratamientos se han intentado? Cada respuesta ayuda a orientar el análisis. Omitir información puede hacer más difícil encontrar la causa del problema. Aquí aparece una reflexión importante. A veces se piensa que el paciente solo debe llegar, sentarse y esperar que el profesional descubra todo. Pero la atención médica no funciona como magia. Funciona como una investigación ordenada donde cada dato importa. El profesional pregunta, explora y analiza. El paciente aporta su historia, sus síntomas, sus antecedentes y sus documentos. Cuando ambas partes participan, la atención se vuelve más segura. Por eso, también es importante que los profesionales de la salud expliquen al paciente por qué se hacen ciertas preguntas. Si el paciente entiende que mencionar sus medicamentos, cirugías o hábitos no es una invasión a su vida privada, sino una forma de cuidarlo mejor, es más probable que responda con confianza. La comunicación clara abre la puerta a información más completa. Regresemos al inicio, a esa consulta, donde una pieza de información puede cambiarlo todo. Tal vez era una alergia, tal vez una cirugía previa, tal vez un medicamento que el paciente no consideró importante, tal vez un estudio guardado en casa. Pero en salud, los detalles pequeños pueden tener consecuencias grandes. Si hasta el momento te ha gustado este podcast, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita, ya que es la forma en que YouTube recomienda este tipo de contenido. La mejor medicina también es participar. Participar no significa sustituir al profesional de la salud, significa colaborar con información completa, honesta y oportuna para que las decisiones se tomen con mayor claridad. Ahora la pregunta ya no es solamente si el paciente acudió a consulta. La verdadera pregunta es, ¿llegó la información necesaria para que su historia clínica pueda entenderse de forma completa? Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que la información te sea útil para seguir creciendo y desarrollando tu práctica de manera más eficiente. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram y visitar nuestra página web en www.defensamedicolegal.com.mx, donde encontrarás más contenido exclusivo, tips y recursos diseñados para ti. ¡Hasta la próxima!